Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el resumen, review, como quieran llamarlo, de la primera noche de WrestleMania 42. Y como siempre les digo, para no perder mucho más tiempo, vamos directo a lo que nos importa. Y lo que abrió el show fue, obviamente, la llegada del host de WrestleMania, John Cena, quien básicamente dijo que se sentía raro por ser el host después de estar 20 años participando como luchador en WrestleMania. Habló sobre el Road to WrestleMania, dijo que había sido bastante caótico llegar al magno evento, que había bastantes molestias o bastantes comentarios acerca del caótico Road to WrestleMania, pero que justamente había llegado el momento de que los luchadores y los fans entregaran todo de sí para que fuera un gran evento, y dio la bienvenida al show, un inicio normalón, que más allá de tener a John Cena o de ver nuevamente a John Cena en la programación de WWE, no es la gran cosa, más que la típica bienvenida del host de turno de WrestleMania. Y después pasamos al primer combate de la noche, que fue la 3 contra 3 entre el equipo de The Usos y LA Knight contra The Vision y IShowSpeed. Para empezar, ya saben, en WrestleMania siempre criticamos o hablamos sobre las entradas de cada lucha. Para empezar, la entrada de los Usos fue la típica entrada de los Usos con el JIT por la zona del público y poco más. La entrada de LA Knight se me hizo muy porque se me hizo bastante innecesario la parte de la camioneta, porque no le agrega absolutamente nada a la entrada y no tiene absolutamente nada que ver con su personaje. Y la entrada de The Vision también bastante porque lo único que hacen en la entrada es el tema de la lona y poco más. Entonces la entrada de The Vision tampoco es la gran cosa. Y pasando al combate, es uno de los peores openers de WrestleMania que he visto en mi maldita vida. Y créanme que he visto los de WrestleMania 36, los de WrestleMania 27. He visto WrestleMania fácil 15 años y este es uno de los peores que he visto. Lucha lenta, no hay ningún spot memorable. Básicamente The Vision son quienes hacen toda la lucha, quienes hacen todos los movimientos, quienes cargan con la lucha. Y tampoco es que hayan hecho mucho que digamos, porque la lucha duró máximo 10 minutos. O sea, ese es un problema que va a haber en toda la noche 1 de WrestleMania. Las luchas no duran más de 10-15 minutos hasta el main event. Esta no fue la excepción. Como lo digo, aunque The Vision carga con la lucha, no es como que hayan hecho la gran cosa por el tiempo tan limitado que tuvieron. Speed, que es lo que se podía destacar de la lucha, tampoco es que haya destacado mucho. No es que estuviera del todo mal, pero hizo 5 movimientos contados, güey. Entonces el foco principal de tu lucha, que era el influencer de turno, no hizo la gran cosa, güey. Entonces ahí pierde bastante chiste el combate como tal. El final, que es básicamente Speed causando la derrota de The Vision, tanto por empujar a LA Knight contra Logan Paul y que Austin Theory perdiera por distraerse con Speed. No sé si van a justificarlo con la maldición de Danhausen, que ya si lo justifican con eso sería lo peor que le podría pasar al puto universo, porque ya sería inaceptable ese tipo de pendejadas. Y pues la victoria va para los Uso y LA Knight, un resultado que no le afecta absolutamente a nadie del público, pero que afecta a The Vision porque son los malditos campeones en pareja y los haces perder en WrestleMania, güey. Un resultado estúpido, una lucha sin sentido y una lucha bastante mala. Después de la lucha, Logan Paul le reclama a Speed por causar su derrota, lo ataca, iba a hacer su típico spot rompiendo la mesa de comentaristas con el cuerpo de IShowSpeed, pero los Uso y LA Knight lo atacan, salvan a Speed y lo ayudan a que él sea quien haga el spot. Y básicamente después de que IShowSpeed se lanza después de hacer el Q de Cristiano Ronaldo, celebran los Uso, LA Knight y IShowSpeed. Y más allá del spot de Speed, que mis respetos al güey por animarse a algo como lanzarse desde la esquina a la mesa de comentaristas, es un segmento malísimo. Pero malísimo, güey. Se forzó muchísimo el momento viral para redes, que se hizo viral lastimosamente, güey. Pero es un momento malísimo, de extender demasiado el sufrimiento que fue el opener. Y honestamente no quiero hablar mucho más porque me voy a calentar, güey. Y voy a estar maldiciendo y deseándole la muerte a 18,000 cabrones, porque fue espantoso el opener de WrestleMania 42, o por lo menos de la noche 1. Y pasamos al combate entre Jacob Fatu y Drew McIntyre en una lucha sin sanciones. Las entradas por la parte de Jacob Fatu estuvo bien. A mí me gustó que entrara con los güeyes con el fuego y tal, que nada más por hacer el mame entraron como los cabrones que luego te encuentras en los semáforos en cualquier lugar en la Ciudad de México. Pero pues por ahí estuvo
digamos que entretenida la entrada. Y la entrada de Drew McIntyre, normalona, fuera de cortar la disque puerta con su espada, pues tampoco es como que haya sido muy relevante que digamos su entrada. El combate como tal empezó bien, empezó con un ataque rápido de Jacob Fatu, con el Suicide Dive, aventándose a los esquineros, a las barricadas y tal, pero de repente se enfrió muy rápido porque Jacob Fatu empieza a sacar objetos, mesas, la caja de herramientas, sillas y tal, y ahí se perdieron fácil 1 minuto y medio, 2 minutos, y se cortó muy rápido el ritmo de la lucha. Después de esto, Drew McIntyre replica el momento que ya ha hecho viral desde los últimos 2 WrestleMania, si no estoy mal, que es que durante su lucha toma un celular y publica en Twitter, en este caso hasta ataca a Jacob Fatu con el celular, que es de lo poco rescatable o que realmente me sorprendió de la lucha. Y en general la lucha a partir de ahí sigue con un tono bastante lento. No es que haya sido una lucha mala, por momentos tenían un pico bastante bueno, tanto de ritmo, tanto de ataques, tanto de agresividad, pero mayormente sí estuvo lenta. Obviamente supongo yo que para vender la agresividad de la lucha, que tampoco es que haya sido tan agresiva, pero supongo que ese era el enfoque de dar tantos tiempos muertos y que sea un poco más lenta. En cuestión de objetos, no utilizaron la gran cosa: mesas, sillas, una caja de herramientas, un destornillador y creo que una llave inglesa y una cama de sillas, que ese spot sí se vio bastante bien, pero también es algo recurrente en luchas de este estilo en otras empresas, ya dígase All Elite o incluso en NXT en la época Black and Gold, utilizan el cinturón y demás. Estuvo bien la variedad de armas, pero honestamente me esperaba algo un poco distinto, tal vez me esperaba tachuelas, algo así, para hacer una lucha sin sanciones y que aprovecharan más el poder irse a la parte del público y tal. Algo que no me gustó fue que sigan la historia de Drew McIntyre contra el mismo referee que llevan desarrollando ya desde hace 7 meses. Cabrón, ya gastaste la historia. A cada rato Drew McIntyre se siente traicionado por el árbitro, que el árbitro corrupto y que la chingada. Ya me cansó esa historia, ojalá ya la terminen porque ya se me hizo bastante insufrible. Los spots rescatables de la lucha son: uno, el spot en el que Drew McIntyre lanza a Jacob Fatu desde el esquinero sobre una mesa que estaba fuera del ring, que se vio bien, y después sigue otro spot en el que después de darle un madrazo con la caja de herramientas, Jacob Fatu se lanza con su moonsault sobre Drew McIntyre rompiendo una mesa, que es justamente el final del combate, un final que no me termina de convencer porque, si no estoy mal, únicamente son 2 movimientos de ese estilo de Jacob Fatu que son, digamos que su finisher, su remate, y si acaso son 2, y eso me estoy exagerando porque, si no estoy mal, es el único que aplica en todo el combate, y se me hace bastante ilógico que Drew McIntyre pierda de esa manera cuando ni siquiera en la lucha sufrió tanto daño, güey, ni siquiera lo atacó tanto con objetos, si acaso 5 o 6 sillazos, el madrazo con la caja de herramientas y poco más. Entonces se me hizo bastante apresurado y un poco anticlimático el final. El resultado, pues, bastante predecible. Creo que muchos no teníamos mucha fe en que Drew McIntyre se llevara la victoria, y era bastante predecible que Jacob Fatu se llevara la victoria. Para mí no es un mal resultado porque se nota que WWE se está esforzando por construir a Jacob Fatu como uno de los siguientes grandes esteroidistas en WWE, pero pues tampoco es como que sea la gran cosa, principalmente por el final que a mí no me gusta. Y después pasamos a la Fatal 4-Way por los campeonatos en parejas femeniles. Van a empezar la entrada de Charlotte Flair y Alexa Bliss, normalita, sencilla, pero el detalle de que tuvieran el contraste en los atuendos de Alexa como esa parte oscura y al mismo tiempo haciéndole tributo a Bray Wyatt, y Charlotte siendo un atuendo más colorido, me gustó. La entrada de Bayley y Lyra Valkyria, bastante sencilla, lo mismo con la entrada de Lash Legend y Nia Jax. Y después tenemos la entrada de The Bella Twins para anunciar que Nikki Bella no podría competir por su lesión en el tobillo, y anunciaron a Paige como su reemplazo, el regreso de Paige a WWE, que ya se había confirmado hace algunos días que había firmado un contrato, y supongo yo que o lo aceleraron justamente para hacer el reemplazo de Nikki Bella, o aprovecharon su contratación y que Nikki Bella no dio o no obtuvo el alta médica para meterlo en WrestleMania. Una lucha que estuvo que por varios momentos se sintió lenta, varios momentos también agarró ritmo, principalmente ya rumbo al final, pero
no fue ni tan mala como me podría esperar, pero tampoco fue tan buena como para merecer estar en un WrestleMania. Algo que me gustó del combate es que gran parte del combate se enfocaron en dejar afuera a Nia Jax, que probablemente era junto a Brie Bella la peor de toda la lucha y que probablemente hubiera sido la que hubiera entorpecido más la lucha, y afortunadamente se la pasa más fuera del ring que dentro de la lucha. Entonces por esa parte estuvo bastante bien porque la lucha pudo ser un poco más dinámica. Algo que no me gustó del combate es que tenían muy poco tiempo para destacar todas, o sea, daban relevos muy seguidos o la sacaban muy rápido del ring. Me acuerdo mucho de una secuencia de entre Bayley y Lyra que literalmente tenían que hacer un tag cada 5 segundos, güey. Entonces eso no permite que alguien destaque o que ni siquiera alguien pueda destacar de la lucha, güey. Ni siquiera un equipo como tal. Y básicamente ese es el fin de una lucha de este estilo, que alguien destaque o que alguien pueda destacar. Pero eso sí, dentro de lo malo que fueron los tags tan rápidos, para mí las mejores de la lucha fueron Lyra y Charlotte Flair. Dos de ellas, dos de las tres que voy a mencionar, porque pues al final de cuentas Lyra y Charlotte son las mejores en esa lucha, son las que tienen mucho más talento que las demás. No es que las demás todas sean tan malas, quitando a Nia Jax y a las Bella, pero Lyra y Charlotte son otro pedo, o sea, son las que iban a destacar sí o sí. Y sorpresivamente Paige también lució bien, a mi parecer. No es que haya regresado tan tosca como me lo esperaba o como la recordaba en su paso en All Elite. Estuvo bien, tampoco es que haya regresado al 100. Creo, a mi parecer, regresó bastante mejor que AJ Lee, que pues Paige también siguió luchando bastante tiempo más, pero no regresó tan mal, estuvo bien y hasta fue bastante ovacionada. Entonces para mí puede funcionar bastante bien su regreso. El final me pareció un poco principalmente porque Nikki Bella se mete a atacar a Charlotte y de ahí Paige se lleva la victoria. No me gusta para nada que Nikki Bella se metiera porque estaban planteando al equipo de Paige y Brie Bella como face en la lucha. Entonces no me termina de gustar que ganen con trampa dentro del kayfabe, obviamente. Entonces, más que nada porque fue trampa de Nikki Bella, que honestamente no encontré el sentido de que estuviera en ringside. Pero el cambio titular era bastante esperable, ya fueran las Bella, ya fuera Paige o a quien metieran. Honestamente ya se veía venir que las Bella iban a ganar, en este caso con Paige. Entonces no se me hace tan malo el resultado, principalmente por Paige, porque si hubiera estado Nikki, ahí sí hubiera sido un crimen de guerra, diría cierto youtuber argentino parecido a Bronson Reed. Y después pasamos a otra lucha femenil, ahora la defensa del campeonato intercontinental femenil entre AJ Lee y Becky Lynch. Para empezar, la entrada de Becky Lynch a mí se me hizo buenísima, de las mejores de la primera noche de WrestleMania, porque a mí me fascina su tema de entrada y que lo tocaran en vivo, entre comillas, porque se vio que había cierto playback, porque el cantante iba medio desfasado y tal. Pero pues a mí me gustó la entrada, punto. Y al contrario, la entrada de AJ Lee me dio cringe. A mí las entradas en las que involucran a niños, no únicamente por ser niños, sino que involucran a niños imitando al luchador o haciendo algo referente al luchador. Porque por ejemplo están las entradas de John Cena en las que meten a niños, pero únicamente son niños siendo niños, güey. Entonces ahí no me afecta tanto. Pero las entradas estilo las de Bianca Belair, en las que hacen una, no sé cómo se llama, algo de gimnasia, güey. En este caso que empiezan a dar los saltitos tipo AJ Lee, me da un cringe enorme. Entonces a mí no me gustó para nada. Y pasando al tema de la lucha, es una lucha que es lenta, parecida a la de Elimination Chamber, pero no se me hizo tan lenta, ni tan tosca, ni tan pesada como la de Elimination Chamber. Para mí fue bastante, bueno, no bastante, pero fue un poco mejor que la lucha de Elimination Chamber. E incluso para mí siento que se entendieron mejor en esta lucha que en todos sus encuentros pasados, dígase WrestlePalooza, War Games, Elimination Chamber, lo que tú me quieras decir. Para mí esta es la lucha en la que más se entendieron. Tal vez también afecta que fue una lucha bastante corta, lo mismo les dieron 10 minutos contados y poco más. Entonces tal vez el estar en una lucha más compacta a comparación de la de Elimination Chamber, que en esa lucha se alargan 15-20 minutos más, siento yo que eso les benefició bastante. Otra cosa que no me gusta es
que vuelven a meter la historia entre luchador y referee, en este caso entre Becky Lynch y Jessica Carr, creo que se llama la referee. En este caso se me hace más insufrible que lo que pasa en la lucha de Drew McIntyre, porque le dan más protagonismo a la referee. En este caso la referee se le pone al tiro a Becky, la empuja y básicamente casi causa la derrota de Becky, ¿no? Entonces se me hizo bastante pesado. A mí el hecho de que le den tanto protagonismo a los referees se me hace malísimo. No es que me caguen los referees, ¿no? O que no les reconozca el trabajo. Su trabajo está buenísimo. Pero que haya referees como Aubrey Adams de All Elite, que pasen los casos de la lucha libre mexicana, digas el Tirantes, el hijo del Tirantes y tal. En este caso con Jessica Carr empujando a Becky Lynch, jamás me ha gustado y jamás me gustará. Entonces para mí ojalá y ya se acabe esta rivalidad infumable. Y esto también al mismo tiempo afecta al final, porque el final pasa después de que Becky Lynch intenta quitar otra vez el esquinero, o bueno, la protección del esquinero. Jessica Carr llega a reclamarle, pero AJ va a atacarla. Becky usa a Jessica como escudo, digamos. Jessica se distrae, Becky ataca o lanza a AJ contra el esquinero, le hace el Manhandle Slam y se lleva la victoria. Un final que se me hace bastante anticlimático, honestamente, porque otra vez que les hayan dado una lucha corta ayuda a que el ritmo sea un poco mejor, pero también hace que el final se sienta un poco anticlimático. Y el resultado en el que Becky Lynch se convierta en campeona, me gusta, como lo dije en las predicciones, el hecho de que AJ Lee sea una part-timer y sea campeona a mí no me termina de gustar, porque a pesar de que me gustó su regreso, si criticamos a gente como Brock Lesnar, como Roman y tal, hay que criticar también a AJ Lee, y el hecho de que no se comprometa a estar todas las semanas, a mí no me gustaba la idea de que fuera campeona. Si es part-timer, fuera de que es campeona y que tal vez únicamente tenga rivalidades y demás, al 100, no hay ningún tipo de problemas, pero como campeona sí me jodió un poco, siempre y cuando no se comprometiera. Si se comprometía a estar frecuentemente en los shows, en casi todos los shows, tener defensas bastante frecuentes y tal, no tenía ningún tipo de problemas. Pero si AJ no se podía comprometer, o no quería, o no podía también por su edad, por estar tan distanciada del wrestling y tal, prefería bastante más a Becky Lynch, que sí está bastante estancada ya en el campeonato intercontinental. Tal vez ya debería de ser momento de que Becky pase de vuelta al campeonato mundial, o a la zona tag, o a SmackDown incluso, para fortalecer esa división femenil tan mediocre. Pero el hecho de que sea luchadora a tiempo completo y que se pueda comprometer a estar en casi todos los shows, a defender frecuentemente, ayuda bastante más al título. Entonces para mí es un resultado que está bastante bien. Y pasamos a la que sin ningún tipo de dudas es la mejor lucha de la noche, porque llegamos a la lucha entre Seth Rollins y Gunther. Para empezar, el tema de las entradas básicas de ambos, nada que destacar en ninguna de las entradas. Y pasando al tema de la lucha, es que empieza desde el inicio con todo, güey. O sea, empieza sin que empiece la lucha, con un ataque sorpresivo de Gunther. Salen del ring, se van a la zona de ringside, a la zona de comentaristas y tal, y se dan con todo. Y genuinamente es un inicio bastante bueno, y ya con ese inicio habían superado sin ninguna duda a las otras tres luchas, quitando al Jacob Fatu contra Drew McIntyre únicamente con los 3 minutos de inicio. Pero después del inicio se enfría un poco al subir, porque se enfocan más en atacarse de manera humillante, principalmente a Gunther, que es algo ya típico de sus luchas, el atacar de manera soberbia, de manera humillante y tal a sus rivales. Pero los dos lo hacen, ya sea Rollins con los pisotones en la cara, Gunther con las patadas, los chops y demás. Pero ese inicio también de manera humillante ayuda al storytelling de la lucha, que es demostrar quién es mejor que quién, bueno, que el otro más bien, y que Gunther principalmente, que es el que hace más eso, intenta demostrar que él es el mejor y que Rollins es inferior a él. Hay varias secuencias que destacar. Primero hay una secuencia de counters entre ambos, que inicia con un intento de suplex desde el esquinero, que Seth Rollins revierte en su powerbomb, lanzando a Gunther hacia el esquinero. Falla un stomp, Gunther le hace un suplex, Rollins responde con otro suplex, Gunther le da un lazo a Rollins y Rollins responde con un lazo. Es un back to back que se ve bastante bien. Antes de seguir con otras secuencias que me gustaron, hay algo que debo de mencionar, y es que la lucha se basa en que Rollins le pide a Gunther que le dé más en su madre, y viceversa, Gunther también le pide a Rollins que le dé bien, que le dé fuerte, ¿no? Entonces
Me recuerda un poco a las luchas de Walter contra Ilga Dragunov en NXT, obviamente con un mar de diferencia, pero me recuerda mucho bastante a eso. Ahora sí, siguiendo un poco con las secuencias, también hay una secuencia de reversals, de pedigrees, de Gunther con suplex. Hay un momento en el que Rollins hace como la finta del bombazo que hace normalmente Osprey, que es dándole la vuelta a todo el cuerpo del rival, que me gustó. Y también hay un momento o un movimiento que me recordó a un tipo V-Trigger de Kenny Omega, que son movimientos que Seth Rollins no suele aplicar bastante en sus luchas, o de hecho nunca lo había visto aplicar, entonces me sorprendió bastante y me gustó mucho la secuencia. Hay otra secuencia ya de cara al final de la lucha, en la que Rollins hace 3 suicide dives. En el tercero Gunther lo intercepta, le hace un powerbomb sobre el apron del ring, sobre la mesa de comentaristas, intenta hacer otro sobre la mesa de comentaristas, pero Rollins lo revierte en un pedigree y aprovecha para hacer también un stomp sobre la mesa de comentaristas, que también se vio muy cabrona. Y justamente pasamos ya al final del combate y el momento sorpresivo, llamémosle así, porque tenemos el regreso de Bron Breakker para atacar con un spear a Seth Rollins y se lo deja servido a Gunther, que irónicamente le hace su sleeper hold a Rollins y con eso desvanece a Seth y se lleva la victoria. Un final que por la parte de Bron Breakker ya era bastante esperable desde que se supo que ya le habían dado la alta médica hace 2 o 3 semanas. Era bastante esperable que él se iba a meter en la lucha para darle la victoria a Gunther. O bueno, no darle la victoria a Gunther, sino costarle la lucha a Seth Rollins. Es bastante lógico porque tienen que seguir la rivalidad entre Rollins y The Vision, principalmente con Bron Breakker. Entonces siento yo que tal vez la lucha no necesitaba, o bueno, sin el tal vez la lucha no necesitaba que Bron Breakker se metiera, pero tiene lógica para seguir desarrollando la historia. Y Gunther queda bastante bien parado al vencer a una de las caras de la empresa, y Rollins no queda mal parado porque pierde por una interferencia, entonces no lo veo tan problemático. Y después de la lucha, Bron Breakker se va corriendo toda la fucking rampa para hacerle una spear a Rollins, que lastimosamente no la vende bien. No sé si fue equivocación y mal cálculo de Bron Breakker o Seth Rollins se quita para no recibir todo el impacto, pero la spear se ve bastante mal. Y creo que si, como lo digo, si Bron Breakker hubiera calculado bien o Rollins no se quitaba y recibía bien la spear, hubiera sido una señora spear, porque el vuelo que tomó ese güey era impresionante. Pero después únicamente Bron Breakker se reúne a celebrar con Paul Heyman. Y pasamos al pre-main event, el combate por el Women's World Championship entre Liv Morgan y Stephanie Bucker. Para empezar, las entradas. Qué horrible entrada la de Liv Morgan. Para empezar, el cambio de tema a su canción, a la canción que hace Liv Morgan, no me gusta, porque para empezar su tema ya era bastante representativo suyo y su canción, muy buena que digamos, no es. Y que su entrada sea recreando parte del videoclip me dio un cringe tremendo. Sé que no fui el único porque vi reacciones en las redes sociales, entonces genuinamente fue una malísima entrada. Y la entrada de Stephanie Bucker, pues una entrada o sea, típica entrada suya que no tiene nada destacable. Entonces tampoco llega a ser mala como la de Liv, pero tampoco es como que tenga algo que le haga una buena entrada. Y pasando al tema de la lucha, es otra lucha que se ve bastante afectada por el tiempo. Y de hecho creo que es la que más afecta, porque a lo que he visto, lo que se reporta en redes y tal, porque la verdad no me doy cuenta de cuánto tiempo duran las luchas. Esta lucha dura 7 minutos. Y que una lucha femenil por uno de los títulos máximos, y que tuvo una de las mejores construcciones para el evento, dure 7 minutos, es una mentada de madre. Ya no te digo únicamente para los fans, sino para las propias luchadoras y para toda la industria en general, güey. Genuinamente es inaceptable que una lucha de tu evento principal, de la empresa como tal, dure 7 minutos. Y más si es por un título mundial, güey. Es inaceptable ese tipo de pendejadas. Y justamente que la lucha dure tan poco afecta que la lucha no sea tan buena, güey. Porque es una lucha que cumple, es una lucha es una lucha mid, que no es tan mala como tal vez muchos esperaban, porque no le tenían fe a Liv Morgan y tal, pero que tampoco es tan buena, pero que justamente por tener tan poco tiempo se siente muy apresurada, porque a los 5 minutos ya habían aplicado el Devil Kiss, ya habían hecho, o Bucker ya había hecho 2 remates, ya había hecho un Oblivion, Liv Morgan también ya lo había hecho, güey. Entonces se siente muy apresurado el ritmo. A los 5 minutos ya habían interferido Roxanne y Raquel Rodríguez, entonces ese fue el pico, güey. Ver que a los 5 minutos ya habían interferido Raquel y Roxanne.
tuvo momentos con buen ritmo, justamente porque se siente muy apresurada, pero que tampoco es como que ayuden mucho a la lucha, ¿no? Como lo digo, tuvo momentos con buen ritmo, de hecho, por lo mismo de que fue muy apresurada, no tuvo tantos tiempos muertos ni momentos lentos, así que es un buen punto para la lucha por eso. Pero Baker carga básicamente con la lucha. No es que Liv luzca mal, de hecho no luce para nada mal, luce bastante decente. Pero también tiene que ver que Baker sea quien se encarga de guiar la lucha, ¿no? Porque sabemos que Baker es fenomenal en cuestión en ring. Entonces, si Baker guía la lucha, es esperable que dé una lucha por lo menos decente. Las interferencias de Roxanne y Raquel, dejando el mame que ya se hizo en redes sociales de que Roxanne es la MVP de la lucha y de WrestleMania en general, porque se veía preciosísima, güey, pero generalmente no me quiero meter en esos temas porque yo no hablo de esas pendejadas en el canal. Pero quitando ese tema, ese mame, eran esperables las interferencias, pero no me gustan porque justamente hace que la lucha se vea más apresurada, güey, porque interfieren a los 5 minutos de iniciar, entonces le quitan bastantes puntos al combate que sea tan apresurados y que las mismas interferencias se sientan tan rápidas que no ayudan a que sea un momento de tensión en el combate como muchas veces pasa con interferencias. Y de ahí pasamos al final, que pues es básicamente Baker distrayéndose con Raquel y Roxanne, Liv aprovechando, haciéndole el Oblivion y llevándose la victoria. Liv Morgan se convierte en nueva campeona femenil. Un resultado nuevamente predecible, que no me molesta porque era justamente bastante predecible. Creo que muchos ya estábamos resignados a que Liv Morgan se llevara la victoria. El tema de que sea con ese tipo de interferencias en una lucha tan corta es lo que me molesta. Pero no me molesta tanto el resultado de Liv Morgan. Espero que por lo menos le den un buen reinado y que Baker también pueda seguir su carrera en alto sin la necesidad de un título, porque básicamente toda su estancia en WWE ha sido con un título de por medio. Entonces tocará ver cuál es el siguiente rumbo de Stephanie Baker. Antes de pasar al main event, tuvimos el típico segmento del host de WrestleMania, en este caso de John Cena, en la cual anuncia la asistencia total de cada noche. En este caso dio una asistencia de 50,000, que me sorprende que hayan llegado a esa cantidad. No sé si está inflada, no sé si no, entonces me sorprende que hayan llegado a esa cantidad si es que llegaron. Y después tuvimos el regreso sorpresa, entre comillas. Bueno, regreso entre comillas, pero sorpresa sí fue bastante. Pero tuvimos el regreso de Bianca Belair para agradecer a la gente que la ha apoyado el tiempo que ha estado afuera. Dice que extraña a todo el público y extraña volver al ring. Pero anunció que está embarazada. John Cena la felicita, la chingada, bla bla bla. El inicio del segmento con John Cena anunciando la asistencia, lo típico que hacen en cada WrestleMania, entonces no hay mucho que destacar. Eso sí, la sorpresa de Bianca Belair, honestamente no me la esperaba, no se me pasó por la cabeza ver a Bianca Belair en WrestleMania. Y que estuviera embarazada, bastante esperable, pero no, porque yo sí me compro la lesión del dedo, porque dicen que ese tipo de lesiones son jodidas, entonces yo no me atrevo a jugar con que no haya estado lesionada. Pero se ve que también ya lleva un tiempo embarazada, por lo menos tal vez unos 2-3 meses. La verdad no sé cómo funcionan los embarazos, güey, en el sentido de qué tanto se notan con el pasar del tiempo. Entonces también ya era esperable que estuviera embarazada por pasar tanto tiempo fuera. Pero pues, no sé, felicidades para Bianca, güey. Genuinamente no sé qué más decir en ese aspecto. Y esperemos que pueda regresar pronto ya sin la lesión del dedo. Y obviamente después de su tiempo fuera por maternidad. Y pasamos al main event de la noche 1 de WrestleMania. El combate por el WWE Undisputed Championship entre el campeón Cody Rhodes y Randy Orton, que lastimosamente está acompañado de Pat McAfee y lastimosamente le dan su propia entrada a este hijo de la grandísima puta. Y aquí voy a empezar a desatar mi hate porque es insoportable el insufrible de Pat McAfee. Pero antes de desatar mi hate contra él, pasamos a la entrada de Randy Orton, que pues es una entrada normalita, una entrada típica, bastante lenta, eso sí, bastante extensa, pero es lo normal de Randy Orton en WrestleMania. Y eso sí, la entrada de Cody Rhodes es buenísima, es probablemente la mejor que va a haber en todo el fin de semana, esperando la entrada de CM Punk y Roman Reigns. Pero fue muy emotiva en cuestión de su carrera, el ver los atuendos de sus distintas etapas, desde su etapa de The Legacy, su etapa de Dashing, la de Stardust, la actual, ver los títulos que ha ganado a lo largo de su carrera. Si no estoy mal, también ponen los de NWA, entonces estuvo bastante emotiva, obviamente para sus fans y para quienes han seguido su carrera a lo largo de los años. Y empezamos ya con la lucha como tal.
que lastimosamente empieza con el insufrible de McAfee anunciando a Randy Orton y atacando a Cody Rhodes antes de que suene la campana. Eso sí, gracias a Dios, Cody Rhodes se madrea a McAfee con un Crossroads, con lastimosamente la ayuda de Jelly Roll para romper una mesa de comentaristas que yo ya estaba mentando madres cuando vi al Jelly Roll, pero que se haya puteado a Pat McAfee ya se volvió mi puto ídolo, güey. Ya con quien sea que le parta su madre a McAfee, ya se vuelve mi puto ídolo, mi fucking ejemplo a seguir, porque genuinamente el odio que le tengo al insufrible de McAfee no es descriptible. Entonces ya el segmento de inicio se me estaba haciendo insufrible por el ataque de McAfee, pero a ver cómo se lo madrearon fue lo más satisfactorio de toda la noche. Ahora sí, empezando con la lucha, porque eso pasó antes de que empezara oficialmente. Es una lucha que está bien, que entretiene, pero que tampoco es la gran cosa y que quedó un poco corta y bastante de ver para hacer un main event de WrestleMania y para hacer una lucha tan anticipada como el Cody Rhodes, como Randy Orton. Algo que me gustó mucho de la lucha, eso sí, es que mostraron a un Cody más agresivo, más enfocado en llevarse la victoria, sin distraerse tantísimo con otras cuestiones. Para empezar, empezó a hacer más, o se enfocó más en atacar la espalda de Randy Orton, que sabemos que sufrió una lesión que le pudo haber costado la carrera. Entonces esa parte, el hecho de que lo atacara más agresivo, el atacar la herida que empezó a tener Randy en la frente y burlarse de eso, manchándose o esparciéndose la sangre sobre su pecho, me gustó bastante. Después también tenemos el tema de robarle los movimientos como el DDT modificado y hasta el RKO, y eso me gustó porque plantearon a un Cody más dedicado, más enfocado, más agresivo, y es una versión que no hemos visto hasta este momento de Cody Rhodes, porque siempre se distraía con cualquier mamada. Entonces esa parte me gustó, pero al mismo tiempo no me termina de convencer al 100%, porque eso hace que la lucha plantee a Randy Orton como la parte débil del combate, cuando debió de ser al revés, porque básicamente la rivalidad, obviando e ignorando al pendejo de McAfee, está hecha para que Randy Orton fuera quien dominara la lucha y Cody Rhodes fuera quien se tuviera que imponer a las adversidades. Entonces que me plantees a Randy Orton como el débil, quitando el tema de la edad y tal, no me termina de convencer. Llegamos a una parte medio rara del combate, que es cuando Randy le hace un RKO a Charles Robinson. No entendí el por qué se lo hizo, porque me pareció ver que Cody Rhodes le picó los ojos, pero no terminé de ver si sí lo hizo o no. También dicen que es porque se confundió, vio un rubio y le hizo un RKO. Y después de eso también hay un momento en el que Randy intenta darle un golpe bajo a Cody Rhodes. Entonces supongo yo que es justamente para intentar darle el golpe bajo, pero no me termina de quedar del todo claro el por qué le hace el RKO a Charles Robinson. Y después de eso, justamente cuando intenta darle el golpe bajo a Cody, Cody lo evita y Cody es quien le da el golpe bajo a Randy Orton. Entonces eso también apoya mi teoría en que a partir de aquí vamos a ver a un Cody Rhodes más agresivo en cada uno de sus combates. Después tenemos un spot en el que Randy Orton hace un RKO aéreo a Cody Rhodes, que se vio bastante bien. Lástima que aquí tenemos el regreso del hijo de la grandísima puta de Pat McAfee, que regresa con un puto collarín a hacer el conteo, haciéndose el pendejo y arruinando otra vez la lucha de Randy Orton y Cody Rhodes. No le bastó con arruinar las entradas teniendo su entrada propia, no le bastó arruinar el inicio del combate atacando a Cody Rhodes, sino que tiene que meterse en medio de la lucha a hacer el puto conteo. Genuinamente no sé qué le causa a los gringos el insufrible de McAfee, que es un puto fracaso en la NFL y tiene que venir a consolarse en la WWE. Genuinamente no sé qué putas le ven a ese insufrible, y genuinamente no sé a quién se le ocurrió meterlo en el main event del WrestleMania. Pero dejando un poco el hate de lado, después de que Cody se sale del conteo, Randy Orton recapacita y le hace un RKO a Pat McAfee. Carajo, ahí casi me pongo a llorar de la alegría, güey. Yo ya lo dije hace 3-5 minutos. Cada que ataquen a Pat McAfee va a ser una sonrisa mía, porque ya se volvió un enemigo mortal este cabrón, güey. Entonces, genuinamente ver el RKO también fue otro de los momentos más satisfactorios de toda la noche. Lastimosamente e indirectamente, el pendejo de McAfee le cuesta la victoria a Randy Orton, güey. Es insufrible este pedo, güey. Hasta indirectamente se mete en el final, güey. ¿Por qué? Porque al final, cuando Randy Orton le hace el RKO a Pat McAfee, se distrae y Cody Rhodes aprovecha para hacerle su Crossroads, que de hecho únicamente hace un Crossroads en toda la lucha, porque de ahí lo único que hace es el RKO que le roba a Randy,
y de ahí no hace ningún finisher. Entonces esa parte no me gusta. Si no estoy mal, nada más hace un crossroads, y que hayan vencido únicamente a Randy Orton con un crossroads, sí se me hace un poco de malo el buqueo. Pero pues la victoria de Cody Rhodes es un 50-50, no me termina de gustar, porque yo sí quería ver a Randy Orton como campeón mundial, a pesar de la historia tan nefasta que contaron, gracias al pendejo de McAfee. Pero yo sí quería ver a Randy Orton como campeón mundial, pero al mismo tiempo, y siguiendo lo que ellos mismos plantearon, gracias a que Cody Rhodes se lleva la victoria, el pendejo de Pat McAfee no vuelve a poner un pie en WWE, y espero y si sigan y cumplan su palabra para no volver a ver ese cabrón en una puta programación ni en ningún evento de WWE, porque ya eso amerita irme a celebrar al Ángel de la Independencia, güey, porque es el pico del wrestling, es lo mejor que pasó en WrestleMania eso, güey. En dado caso no volver a ver a Pat McAfee en toda la historia de la WWE. Pero dejando el hate a McAfee de lado, como le digo, es un resultado que no me termina de convencer por querer ver a Randy Orton como campeón, pero que al mismo tiempo, por cómo estaban planteando la historia, era bastante predecible que Cody iba a retener. Y después de que retiene y después de la lucha, Randy Orton vuelve a atacar a Cody Rhodes con el título, golpeándole en la cabeza, y termina el ataque con su punt kick y alzando el título de la WWE. Básicamente eso da a entender que la historia va a seguir, que vamos a tener algún enfrentamiento más, no sé si en Backlash, no sé si en Clash in Italy, o lo guarden hasta SummerSlam, o para cuándo carajos, pero era bastante evidente que iban a seguir con esta historia, y lo más seguro es de que Randy Orton en cualquier momento conseguirá su campeonato mundial número 15, pero pues es un final agridulce, porque Randy Orton no consigue el campeonato, pero al mismo tiempo queda bien parado, pero al mismo tiempo tampoco tiene mucha lógica que ataque a Cody Rhodes después del combate, porque ya perdió, pero eso también deja la puerta abierta a seguir la rivalidad. Es un desmadre el final, entonces no me termina de convencer al 100% en el final, tampoco el resultado, entonces es un poco un final agridulce, pero pues básicamente eso es todo lo que pasa en el show. Una noche malísima que empieza a remontar en las últimas 3 luchas, pero que no termina de remontar gracias a una lucha súper corta, que se me sigue haciendo una ofensa al wrestling en general, a las luchadoras, al fan, a todo lo que tiene que ver con WrestleMania. El main event cumplidor, pero pues involucrar al hijo de la grandísima perra de Pat McAfee se me sigue haciendo un total insulto al pro wrestling y al deporte en general. Pero pues honestamente no sé mucho qué pensar. Yo tenía la esperanza de que por lo menos las luchas salvaran el evento, a pesar de la construcción tan mala que hicieron. Yo creía que las luchas podían salvar la cartelera, el fin de semana y tal, pero si le vas a dar 10 minutos como máximo a cada lucha, menos al main event, va a ser imposible que las luchas salven el evento. Entonces no le tengo mucha fe a la segunda noche. Como siempre hacemos, la mejor lucha de la noche, sin ningún tipo de dudas, el Gunther contra Rollins. Una lucha que me gustó muchísimo, cómo estructuraron la lucha, cómo lucharon ambos, los movimientos, las secuencias. Generalmente me gustó mucho, a pesar de que a muchos no les gusta el tema del ataque de Bron Breakker, pero que a mí se me hace bastante lógico, y a mí, como lo digo, fue una lucha que me gustó bastante. La peor lucha, sin ningún tipo de dudas, también el opener, el 3 contra 3. Una lucha hecha únicamente para el momento viral, que ni siquiera sucede durante la lucha, entonces es una lucha insignificante y que genuinamente no tuvo ni siquiera que ocurrir. La lucha que más me sorprendió, te diría que la 4 contra 4 femenil, porque a pesar de que es corta y a pesar de que no es la gran cosa, por lo menos te puede entretener, a pesar de que es bastante apresurada también. Y la lucha que más me decepcionó, en este caso las luchas, para empezar, el Kickoff Fatu contra Drew McIntyre, porque a pesar de que esta es de las pocas que tiene una duración un poco mayor a las demás, la estipulación de luchas sin sanciones les quedó grandísima, porque no cumplen con la lucha, no aprovechan una lucha sin sanciones, que supuestamente dentro de WWE es de lo máximo que puede haber en estipulaciones. Y obviamente el Liv Morgan contra Stephanie Baker, y no me decepciona por su parte, porque creo que ellas se esforzaron en cumplir con lo que podían, pero el hecho de que les des tan poco tiempo y el hecho de que toda la lucha se siente apresurado y tal, le baja muchos puntos. Y lo vuelvo a repetir, no es culpa de Liv, no es culpa de Baker, es culpa de la WWE, del buqueo imbécil, de Triple H, de los creativos, de los productores, de quien sea, pero toda la culpa recae en TKO, en WWE. Con todo y que en esa lucha sale para muchos la MVP de WrestleMania, que es Roxanne Pérez, una de mis novias, pero dejando el mame de lado, pues sí es un insulto que las luchas de tu principal evento de toda la empresa y de todo el año
duren máximo 10 minutos. La verdad así no... Iba a decir, no hay forma de defender, pero no es que defienda, sino que así ni siquiera se puede disfrutar del wrestling, ¿no? Porque hay luchas cumplidoras que tal vez duran esos 10 minutos, pero si las haces tan apresuradas únicamente por meter una publicidad innecesaria en un evento principal, es bastante insufrible, la verdad. Espero que la noche 2 por lo menos sea un poco más disfrutable. Por lo menos hay luchas que me interesan un poco más que algunas de esta primera noche. Pero pues eso lo veremos el día de mañana. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el resumen, review, como quieran llamarlo, de la segunda noche de WrestleMania 42, el cierre del magno evento. Y como siempre les digo, para no perder mucho más tiempo, vamos directo a lo que nos importa. Y lo que abrió el show fue nuevamente la llegada del host de WrestleMania, John Cena, que lo único que hizo fue dar la bienvenida al show, una bienvenida mucho más sencilla que la de la noche 1, entonces honestamente no hay mucho que destacar de aquí más que ser la bienvenida y ver a John Cena. Fuera de ahí pues bastante sencillo, bastante básico. Y después pasamos al opener del show, que fue el combate entre Obafemi y Brock Lesnar. La parte de las entradas básicas por parte de ambos, pero hay que destacar la tremenda ovación a Obafemi, que no únicamente fue durante toda su entrada, sino que fue durante toda la lucha, y queda más que claro que Obafemi es una de las siguientes grandes estrellas en la WWE. Como tal, la lucha fue un poco lenta, pero porque se basó más en demostrar la fuerza de Ova y de Lesnar, obviamente atacándose más fuerte, atacándose fuera del ring y tal, entonces tenían que vender un poco más eso. Tiene lógica que haya sido lenta, pero tal vez pudieron haber hecho algo un poco más rápido, que se viera como con esa agresividad de algunas otras luchas que ha tenido Brock Lesnar del estilo, pero hasta eso pues estuvo cumplidora para hacer una lucha de Brock Lesnar, que sabemos que Brock Lesnar no suele dar luchas muy largas. Esta por lo menos dura los 5 minutos 6 que debía de durar. Tampoco es como que hagan mucho, pero por lo menos fue un poco más largo de lo que normalmente lucha Brock Lesnar. Otra cosa que me gustaría destacar es que Brock Lesnar levanta a Obafemi pero tan fácil, ya sea para el suplex, para el F5, para lo que sea, pero lo hacía ver tan fácil. Y Obafemi no es una cosita de nada, güey, es tremendo cabronzote, entonces me impresiona que lo haya levantado tan fácil. Y después ahora sí pasamos al final, que honestamente yo lo sentí bastante anticlimático. Yo me esperaba un spam de finishers cuando empezaron con el F5 de Brock Lesnar. Yo me esperaba 1 o 2 F5 más, y de ahí ya pasar a los finishers de Obafemi. Pero debo de admitir que al mismo tiempo que el final haya sido con un único finisher de Obafemi, lo establece súper cabrón, güey, porque creo que es la primera persona que vence a Brock Lesnar con un solo finisher, ya ni siquiera Roman Reigns. Entonces es un 50-50 para mí, porque no me gusta, porque siento que se hace un poco más anticlimático, pero al mismo tiempo establece a Obafemi. El tema del resultado, pues ya lo dije, Obafemi vence de manera contundente a Brock Lesnar. Es el único resultado que debía de pasar, porque una victoria de Brock Lesnar hubiera sido una mentada de madre, y más por lo que vamos a hablar en menos de un minuto. Pero la victoria de Obafemi tenía que pasar sí o sí, y obviamente por esta manera de llevarse la victoria es para que mañana mismo en Raw venza a todo el roster y se convierta en el campeón de todos los títulos, porque genuinamente ganó de una manera muy dominante. Y después de la lucha, Brock Lesnar se queda en el ring, se quita los guantes, se quita las botas y hace oficial su retiro del Pro Wrestling. Honestamente es un retiro bastante sorpresivo, porque todo el mundo ya anticipaba que se iba a retirar en SummerSlam. De hecho salieron reportes de que hasta la misma WWE esperaba que se retirara en SummerSlam por ser en su ciudad natal, en Minneapolis, Minnesota. Y también se esperaba ese enfrentamiento entre Gunther y Brock Lesnar, que era una de las rematch más anticipadas de los últimos tiempos. Y nos dejan sin esa lucha. Al mismo tiempo siento yo que van a tener que dar un volantazo con lo del favor de Gunther, de Paul Heyman a Gunther, ¿no? Entonces me sorprende un poco la decisión, pero esto también alza a Obafemi a un nivel estratosférico, güey, porque venció tan dominantemente a Brock Lesnar en su última lucha, y es el luchador que retiró a Brock Lesnar. Entonces ojalá y lleven bien a Obafemi, porque ahí tienen a un diamante en bruto, tienen al presente ya de la industria. Entonces ojalá y manejen bien a Obafemi, porque si no lo manejan bien es para incendiar las oficinas de TKO. Después tuvimos la ladder match por el campeonato intercontinental, lucha en la que tuvimos a Rusev, JD McDonagh, Dragon Lee, Rey Mysterio, Jeffon Evans y Penta.
Lo de las entradas, para empezar, fue una mentada de madre que en las entradas de JD McDonagh, de Dragon Lee y Rusev las pasaras en la programación prefiriendo poner una publicidad que a nadie le interesa. Sé que son luchadores que tal vez no generan la gran cosa en cuestión de ovaciones, pero es una mentada de madre para los luchadores no poner su entrada. Después pasamos a las entradas de Rey Mysterio, que fue bastante básica, más que el detalle de hacer el salto que hacía en sus entradas en sus inicios en WWE. La entrada de Gibbon básica, y lo mismo con la entrada de Penta, que únicamente tiene el detalle de tipo el toque de samurai en su atuendo, pero fue ahí bastante básica. Y fue una gran lucha. Para mí es, sin ninguna duda, la segunda mejor lucha de la noche 2 y la tercera mejor lucha de toda WrestleMania. Lo que hicieron los 6 fue impresionante. El inicio empezó súper duro con movimientos desde el inicio, con el salto de Penta desde la escalera, que se vio bastante bien. Empezaron a usar escaleras bastante rápido, entonces ese es un toque que me gusta porque muchas veces se tardan un poco en usarlas. La alianza entre los mexas también me gustó, obviamente al hacer referencia a que son mexicanos que están unidos, y aparte la referencia que tenían entre los tres con su atuendo del mismo color me gustó bastante. Y obviamente los careos, ya sea de Penta con Dragon, de Penta con Rey, de Rey con Dragon Lee, también estuvo cabroncísimo todo lo que hicieron. Pasando a hablar de cada uno de los participantes, para mí el que menos destaca es Rusev, pero no es que lo haya hecho mal, sino que los demás lo hicieron estupendo, güey. Pero Rusev hace su chamba como el cabrón, el powerhouse de la lucha, que quiere hacer más daño de los demás, que es un poco más lento, pero que aún así aprovecha su parte de powerhouse y luce bastante bien. JD McDonagh luce increíble comiéndose spots, porque es el que más se comió spots, y además de eso se rifa con un spot impresionante, con uno que ni siquiera enfocan en la cámara que le hace a Rusev, y también con la Spanish Fly con Dragon Lee desde la escalera, que se vio impresionante. También Rey Mysterio se llevó varios spots, como el canguro que le hace Dragon Lee con Rey Mysterio atrapado en la escalera, o cuando rompe la escalera que estaba a manera de puente con Rusev, que se vio bastante bien. Y me sorprende que Rey Mysterio se haya llevado varios spots, sabiendo la edad que tiene, que viene de una supuesta lesión. Entonces yo pensé que le iban a cuidar un poco más, pero me gustó que también se rifara con varios spots. Dragon Lee también luce cabroncísimo, se rifa muy duro, principalmente comiendo sus spots, porque hasta ahorita que lo pienso no le recuerdo un spot hecho por él. Ahí me corrigen si estoy mal, si hizo algún spot más allá del canguro que mencioné hace menos de 2 minutos y el Styles Clash que le hace a Rey Mysterio, pero aún así luce muy bien en la lucha. Y para mí los mejores, sin ningún tipo de dudas, Penta y Jevon Evans. Jevon Evans, yo lo advertí, iba a ser el MVP de la lucha y no me defraudó. Hizo un sinfín de spots, desde un super lazo a JD McDonagh que estaba en la escalera, el super cutter a Rusev que se vio increíble, lances hacia afuera del ring que se vieron cabroncísimos. Jevon Evans tiene un futuro increíble y ojalá y también lo aprovechen mucho, porque tienen ahí a una joya también, al igual que Obafemi. Y Penta lo mismo, lo que hace Penta es una fucking bestia. El Mexican Destroyer sobre la escalera, un Mexican Destroyer a Jevon Evans tomando impulso en la escalera, o sea, genuinamente fue una locura de lucha. El tema del resultado, al final Penta descuelga el título y retiene el campeonato intercontinental. Yo no creo que le moleste a nadie, es una lucha increíble. Creo que la única molestia que hubiera generado de la lucha era si Rusev se llevara la victoria, pero fuera de ahí cualquiera que se llevara el título hubiera sido buenísimo, y obviamente era predecible que Penta iba a retener, pero por la lucha que dieron es imposible quejarte de quién se hubiera llevado la victoria. Entonces para mí es una de las mejores luchas de todo el fin de semana. Y pasamos a la lucha por el campeonato de los Estados Unidos entre Sami Zayn y Trick Williams. La entrada de Sami Zayn súper básica, lo mismo con la de Trick Williams, dejando de lado que el castroso de Lil Biaggi estaba ahí acompañándolo y haciendo gritos estúpidos, que vuelvo a lo mismo, el tema de las celebridades en este caso se me hizo totalmente innecesario, porque son celebridades que a nadie le importan fuera de Estados Unidos, y Lil Biaggi no creo que le importe ni a la misma gente de Estados Unidos. Entonces para mí ya ahí ya estamos mal. Me gustó que desde el inicio Sami Zayn se vergueó a Lil Biaggi. Para mí fue lo mejor que hizo Sami Zayn en toda la lucha, porque es bastante innecesario la presencia de ese rapero fracasado que nadie topa fuera de Estados Unidos. Lastimosamente después regresa y casi arruina la lucha, pero ahorita vamos con ese toque. La lucha como tal estuvo bastante lenta, pero creo que estuvo cumplidora, a diferencia de las que hubo ayer. O sea, estuvo lenta, pero siento yo que por lo menos cumplió.
Ya lo hemos dicho también varias veces, Trick Williams no es el mejor luchador, pero a mi parecer por lo menos te cumple y por lo menos también se puede adaptar a luchadores que son mejor que él. En este caso siento yo que también Sami Zayn flojea un poco en la lucha, tampoco es que haya demostrado el talento que realmente tiene Sami Zayn, porque a pesar de que es bastante hateado por todo lo que ha pasado con él, Sami Zayn es un gran luchador y el día de hoy no se demuestra. Durante la lucha también sí se dan los indicios de ese double turn que se hablaba de Trick volviéndose face y Sami Zayn volviéndose heel, principalmente por parte de este último que busca más humillar a Trick Williams, exhibirlo como ese novato prepotente y tal, siendo un poco más agresivo, pero al final no se concluye nada ni por parte de Sami Zayn ni por parte de Trick Williams, porque cuando parecía que iba a ser ya ese cambio a face, finalmente Lil Biaggi regresa a la lucha, ataca a Sami Zayn y casi le da la victoria a Trick Williams, que aquí es cuando digo que casi jode la lucha a Lil Biaggi, porque la lucha estaba siendo decente. Y honestamente la interferencia de Lil Biaggi, si con eso se llevaba la victoria a Trick Williams, hubiera sido una asquerosidad. Y pasando al tema del final, me causa cierto conflicto porque lo sentí muy apresurado, sentí que fue un spam de finishers o de movimientos personales, desde la patada que hace Trick Williams, si no estoy mal hace 2 trick shots, Sami hace el suplex hacia el esquinero, entonces lo sentí muy anticlimático, lo sentí muy apresurado y además de eso sentí que era un spam de movimientos únicamente para rellenar, entonces no me gustó absolutamente para nada y también pues terminó muy rápido honestamente, al igual que todas las luchas de la noche 1, pero pues el tema del resultado, el resultado es a favor de Trick Williams, que termina como campeón de los Estados Unidos. No me molesta, tampoco es como que sea el resultado de la noche, por una parte es que Sami Zayn pierde y sabemos que ahorita mismo Sami Zayn tiene esa ola de hate en la que yo me incluyo por dejar fuera por esta lucha a Carmelo Hayes y a Ilja Dragunov, por poner algunos ejemplos, pero honestamente no sé qué esperar de un reinado de Trick Williams, ya lo dije, no es el gran luchador, entonces espero que por lo menos de un reinado decente, que le pongan luchadores que lo puedan acompañar y que le puedan dar luchas por lo menos decentes o tirando la buena, ya sea Rey Fénix, ya sea Carmelo Hayes, ya sea Ilja Dragunov, Mark Cardona y tal. Entonces me voy a esperar a ver qué es lo que pasa con Trick Williams para ya poder dar una opinión como tal. Y después pasamos al Finn Balor, o debo decir Demon Balor contra Dominic Mysterio en una Street Fight. Porque sí, durante el pre-show de WrestleMania Noche 2, Adam Pearce le notifica a Dominic Mysterio que la lucha iba a ser una Street Fight. Ahorita vamos a hablar obviamente de la lucha, pasando al tema de las entradas primero. La entrada de Dominic estuvo cumplidora, tampoco es que haya sido tan buena, pero tampoco tan mala, porque por lo menos tuvo esa entrada con la gente con su máscara y entrando en el trono, entonces por lo menos es algo diferente a lo típico que se ve. Y la entrada de Finn Balor es impresionante, siempre me ha encantado una entrada o las entradas del Demon Balor, entonces para mí fue de lo mejor que pudo haber pasado en entradas en toda WrestleMania. Pasando al tema de la lucha, fue una lucha que fue lenta desde el inicio, a pesar de que Finn Balor intenta meterle un poco de intensidad como tal. Dominic Mysterio se escudaba mucho en salirse del ring, se la pasaba mucho tiempo tirado, que pues se entiende porque tampoco es el gran luchador, pero me hubiera gustado un poco más de intensidad, como lo dije, ¿no? Me gustó que plantearon al Demon Balor como alguien invencible, incluso se salió del combo del 619 y el Frog Splash a la cuenta de uno, entonces para mí ahí lo plantearon bastante bien. Después también se sale de otro spot que justamente es lo que vamos a mencionar, porque Dominic Mysterio hace un spot en el que le coloca la silla a Finn Balor en la cabeza y le hace un 619 que se vio bastante cabrón, e incluso yo ahí pensaba que se iba a acabar la lucha. Afortunadamente no, afortunadamente Balor sale del conteo y aquí nuevamente se reafirma mi punto sobre que Finn Balor quedó bastante bien parado. En tema de objetos, honestamente no usaron la gran variedad, usaron los típicos, palos de kendo, sillas, mesas y tal, que la mesa tampoco es como que se haya roto, o la primera mesa no es que se haya usado bastante bien. Lo de las sillas, más allá de los spots, pues estuvieron medio mal usadas, porque hay un spot como el del 619, uno de la cama de Fakir que ponen en donde Finn Balor le hace un suplex a Dominic Mysterio, y el final, que justamente es a lo que vamos a pasar, que es con Finn Balor colocándole la silla en la cabeza a Dominic, le hace sus patadas, Dominic se pega en el esquinero con la silla y de ahí Balor le hace un coup de gras sobre una mesa, que se vio bastante bien la combinación. Y el resultado, pues honestamente un resultado a favor de Dominic Mysterio hubiera sido una mentada de madre, a pesar de que yo he dicho que a mí me gusta Dominic o el personaje de Dominic y que a veces se me hace un poco decente en luchas.
el darle una derrota más a Finn Balor con su versión del Demon hubiera sido una mentada de madre, hubiera sido un insulto para el fan, para Balor, para el personaje, para todo lo que hubiera podido ser. Entonces para mí la única vía realmente buena hubiera sido o fue la victoria del Demon Balor. Entonces espero que ya con esto Balor vaya a planos un poco más interesantes. No creo que al campeonato mundial, pero que por lo menos se plantee como un siguiente retador para Penta. Y después pasamos al pre-main event de la noche 2 de WrestleMania, que fue el combate por el WWE Women's Championship entre Jade Cargill y Rhea Ripley. Pasando al tema de las entradas, bastante normalitas, más que un poco alargada la entrada de Jade Cargill para dar a entender que era una tormenta eléctrica, pero que tampoco es como que haya sido la gran cosa de entrada. La de Rhea Ripley sí, bastante básica honestamente. Y pasando al tema de la lucha, es una lucha que en gran parte de la lucha se siente lenta, pero sus momentos con buen ritmo son bastante buenos. Y aquí, desde el inicio lo voy a decir, mis respetos para Rhea Ripley porque le dio una lucha buena a Jade Cargill. Porque esta lucha fue buena, no es que haya sido decente, para mí fue una buena lucha y en su mayoría fue gracias a Rhea Ripley. Sigan juzgando a Rhea, sigan tirándole hate, sigan llamándole a Rhea Hogan, sigan jodiendo con lo que quieran, pero Rhea siempre que puede demuestra que es una de las mejores luchadoras que tiene la WWE. Le ha dado luchas buenas a Liv Morgan, ha tenido luchas buenas con luchadoras mucho mejores como Io Sky, ha dado luchas buenas ahora con Jade Cargill, que es la peor luchadora que he visto en bastante tiempo junto a su stable de fracasadas. Pero que Rhea le dé una lucha buena a Jade Cargill es de ganarse el respeto de absolutamente todos. Y que honestamente le sigan tirando mierda con que Rhea Hogan, con que es mala y tal, es para hacer pendejos y no saber absolutamente nada de wrestling. Porque lo que hicieron fue bastante bueno, fue bastante mejor que lo que se vio en la noche 1. O sea, que una lucha de Jade Cargill haya sido mejor que varias luchas de la noche 1, ya habla muy bien de lo que hizo Rhea Ripley. Quiero destacar también que Jade Cargill hace el crossface y hace una variante o algo similar a un One Winged Angel de Kenny Omega. Y honestamente que Jade Cargill se rife sus movimientos ya es ganancia, güey. No sé si habrá sido porque Rhea Ripley colaboró o porque Jade Cargill salió inspirada, porque honestamente jamás se lo había visto hacer. Y como lo dije, dieron una lucha para mí buena que cumplió como lucha de WrestleMania, a pesar de que les dieron apenas 10 minutos, pero ese es otro tema que ya critiqué el día de ayer. Pero es una lucha que estuvo bien. Pasamos al tema malo, que fueron las interferencias innecesarias de B-Fab y Michin. Ya lo he dicho 418 veces, B-Fab y Michin son malísimas, son horribles, son lo peor que hay en el roster de SmackDown junto con Jade Cargill en cuestión femenil. No sé por qué siguen con un contrato en WWE porque son malísimas. Y son malas hasta interfiriendo, porque sus interferencias fueron malas, güey. O sea, hasta se sentían lentas, fuera de lugar. Fue increíble que hasta en eso fallen Michin y B-Fab. Afortunadamente aparece Io Sky, que sí se siente muy forzada su interferencia, aunque era bastante esperable. Pero por lo menos eso es una interferencia buena, güey. Por lo menos en sus 3 minutos que estuvo afuera del ring, hizo muchísimo más que Michin y B-Fab en toda su carrera. Entonces para mí ya es algo digno de respetarle a Io Sky, que por lo menos fue una interferencia que se sintió bien, a pesar de que estaba bastante forzada. Pero por ejemplo el moonsault que se tira sobre Michin y B-Fab fue bastante bueno. La secuencia final que tiran Jade y Rhea Ripley a mí me gustó porque fue la secuencia de intento de Riptide al intento de Jade y que acaba con el Riptide final, que se vio a mi parecer bastante bien. Ese tipo de secuencia en el que esquivan remates o tal me gustan bastante, y lo aclaro antes de pasar al main event, pero al final a mí me gustó bastante y el resultado el mejor posible, a pesar de los estúpidos, retrasados, ignorantes del wrestling que van a mamar con que no, que Rhea Hogan, que diarrea y que la chingada. Es el mejor resultado que pudo haber pasado, porque no sé cómo la gente prefería ver a Jade Cargill con más tiempo como campeona que ver a Rhea, una Rhea que te puede dar una lucha por lo menos decente y que por lo menos va a defender seguramente en cada pay-per-view o por lo menos cada 2 pay-per-views, y que va a tener defensas en los shows semanales, no como Jade Cargill que tuvo 2 defensas en casi 200 días. Entonces para mí es ganancia y ojalá Rhea tenga un buen reinado para que los haters tengan que cerrar el puto hocico llamándola como carajo la llamen. Después de la lucha entre Rhea y Jade, tuvimos el típico segmento del host, en este caso de John Cena,
en el cual anunció la asistencia total del show. De la noche 2 fueron 55,000, que me sorprende que llegaran a 55 honestamente, y el total de todo el fin de semana fue de 106,000. Después agradeció a la gente por acompañarlo como el host de WrestleMania, pero fue interrumpido por The Miz y Kid Wilson. The Miz dijo que él ha sido el líder del vestuario desde que se fue John Cena y que no se iría hasta que tenga su WrestleMania moment. Cena le dijo a Miz que era bueno verlo, a Kid Wilson le dijo que no lo conocía y le dejó el escenario a The Miz para que lamentablemente fuera interrumpido por Danhausen, que entró acompañado de enanos. De ahí The Miz le dijo que no iba a permitir que estuviera ahí. Kid Wilson atacó a uno de los enanos. Danhausen mandó a los enanos a atacar a Kid Wilson y a The Miz. Danhausen rindió tributo entre comillas a John Cena con el You Can See Me. Los enanos se llevaron a The Miz y Danhausen y John Cena celebraron. Qué segmento horrible, espantoso. No sé por qué putas madres le dieron tiempo a Danhausen, al cáncer de Danhausen en WrestleMania, antes que una lucha a Io Sky, a Asuka, a Kairi Sane, a Carmelo Hayes, Ilja Dragunov, Rey Fénix. Quien putas quiera se merecía más un lugar en WrestleMania antes que Danhausen. Para empezar, pues, la parte de John Cena no la puedo criticar porque es lo que hacen todos los shows, con alguien anunciando la asistencia. Punto, no hay más. La interferencia de The Miz y Kid Wilson, bastante predecible. Pero ya a partir de que llega Danhausen, que también era predecible, honestamente, desde que vi llegar a The Miz y a Kid Wilson, yo ya sabía que Danhausen iba a salir. Pero en el momento en que veo que salen enanos en su puta entrada, ya arruinó para mí lo que estaba haciendo un WrestleMania, por lo menos disfrutable. Para mí es lo peor que pasa en la segunda noche de WrestleMania, porque para empezar, qué puto asco su entrada con enanos, totalmente innecesario. El segmento más cringe de la puta historia, con Danhausen mandando a su séquito de enanos, que ojo, yo no critico a los enanos, güey, que hagan lo que putas quieran, pero qué innecesario ver a Danhausen con los enanos, qué innecesario ver a Danhausen con John Cena, una falta de respeto a John Cena ver que lo ponen en un segmento con ese mediocre, con alguien que ni siquiera tiene carisma y que está forzadísimo. Genuinamente no sé por qué les gusta ese mediocre, ese intento de comedia mal hecha. Y ojo que también ya varios segmentos de R-Truth me cansan porque son bastante repetitivos. Pero es que por lo menos se entretienen un poco. Danhausen ni siquiera da eso. A Danhausen da cringe, güey. O sea, genuinamente no sé cómo soportan a ese cabrón. Pero antes de enojarme tanto, porque vamos a pasar a la parte mejor de probablemente todo el fin de semana de WrestleMania, toca darle una última mentada de madre a Danhausen por ser tan horroroso y por dar tanto putísimo cringe. Y ahora sí, pasando al main event de WrestleMania de la noche 2 de todo el evento, tuvimos la lucha por el World Heavyweight Championship entre CM Punk y Roman Reigns. Para empezar, lo de las entradas fue magnífico, güey. Para mí las dos entradas se colocan en el top de las mejores entradas de todo WrestleMania, junto a la entrada de Cody Rhodes, porque fueron buenísimas. Para empezar, la de Roman Reigns me recordó mucho a sus entradas en WrestleMania 39 y 40, con los tambores, el piano y obviamente recordando a su familia, que se vio bastante emotivo obviamente para ese sector y para sus fans. Y agrégale que regresó su tema de 2020, que es tremenda joya, entonces fue un pedazo de entrada. Y la de CM Punk también estuvo bastante bien, con el video package, recordando básicamente toda su carrera, tanto en Ring of Honor, tanto en WWE, con Miseria Cantaré de fondo, que es su tema de entrada en Ring of Honor, entonces fue algo bastante emotivo también. Y su entrada a la arena, digámosle, en total silencio, en total oscuridad, y que su tema de entrada sonara después de su mítico grito del It's Clobbering Time, también fue bastante bueno. Pasando al tema de la lucha, me gustó en el inicio que tuvieran esos careos, esos empujones, cachetadas y demás, porque dejaban claro que, por lo menos en Kayfabe, no se toleran y que la rivalidad era bastante personal, entonces ese toque me gustó. Y después pasaron a la zona de ringside, que se sintió un poco lento porque se dedicaron un poco más a hacer burlas hacia el público o hacia el rival, ya sea Punk o Roman, pero por lo menos era un poco más distinto. Y como tal, la lucha por momentos la sentí lenta, porque, bueno, aquí no sé si justificar un poco el tema de que CM Punk ya tiene su edad, quieran o no, quieran que CM Punk parezca joven y la chingada, Punk tiene su edad, Roman Reigns tampoco es una eminencia en el ring, pero a pesar de que por momentos se parecía lenta o fue lenta, dieron una lucha bastante buena. Mucho mejor que el main event de la noche 1, y eso que el main event fue lo único decente de toda la noche, o de lo poco decente que tuvo toda la noche 1. Pero dieron un combate muy bueno a Roman Reigns y CM Punk.
Pero aquí voy a meter una queja muy rápida antes de pasar al desarrollo de la lucha. Siento que por momentos CM Punk hacía movimientos muy lentos. Ya sea los rodillazos que le hacía Roman Reigns en el esquinero, ya sea los Suicide Dives, el intento de Superman Punch, que ahorita lo vamos a hablar, el intento de Spear y tal, lo sentí muy lento, pero por otros momentos también agarraba un ritmo bastante bueno. Entonces es una queja rápida que por momentos no me gustaba, pero cuando se ponía en ritmo bueno CM Punk daba momentos bastante buenos. Y otra queja es que por momentos siento que perdían mucho tiempo haciendo burlas, ya sea a Punk o a Roman, o haciendo poses para el público. Yo entiendo que eso es lo que suele pasar en varias luchas, obviamente para demostrar superioridad sobre el otro, sobre su rival, pero honestamente siento yo que perdieron mucho tiempo específicamente en esta lucha. En otras luchas lo hacen, pero se siente un poco más digerible o no lo hacen tantas veces. Aquí lo hacen bastante y siento yo que eso le cortaba un poco el ritmo a las luchas, honestamente. Hay una parte de la lucha que me gusta, bueno, varias. Por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando Punk le hace un rodillazo a Roman Reigns para evitar la Spear, que me gustó como una especie de counter. También hay un momento que ese no me gusta del 100, porque es el momento en el que Roman Reigns deja colgado a CM Punk del esquinero y le hace un spam de Superman Punch. No me gusta porque se veía muy falso el impulso que tomaba para el disque impulso que tomaba para el Superman Punch. Y además yo esperaba, y se hubiera visto bastante mejor en el spot, las típicas patadas que hace Roman Reigns en el apron del ring. Creo que hubieran quedado mejor en ese spot, pero pues honestamente esa parte no me gustó. Y después de eso pasa un momento polémico en la lucha, porque Roman Reigns golpea con con el escalón metálico a CM Punk. Y eso debió de ser descalificación, güey. En todas las luchas eso es descalificación. Menos en el Cody Rhodes contra Brock Lesnar de SummerSlam 2023, güey. Entonces es bastante ilógico. Quedó bastante mal ese momento porque medio mundo en redes sociales ya estaba como de, güey, eso debió de ser DQ. Ya debió de haber acabado la lucha. Tanto por eso, tanto porque ya llevaban medio siglo fuera del ring. Entonces debió de haber acabado la lucha ya sea por descalificación o por count out. Entonces esa parte no me termina de gustar. Pero después de eso pasa un spot con la mesa de comentaristas en español, que es con Roman Reigns rompiendo la mesa con CM Punk, o con un bombazo a CM Punk, que se vio bien. Era bastante predecible por cómo estaban manejando ese momento de la lucha, pero pues estuvo bien como spot. Y eso sí, a destacar que los comentaristas en español, principalmente Marcelo, se mufó porque en la previa habían dicho que en la noche 1 no habían roto la mesa de comentaristas en español, y hasta en la noche 2 en el main event hicieron la referencia de que era la tradición de romper la mesa en español. Entonces estuvo por lo menos cagado ese momento. Después pasamos un momento en el que Roman Reigns intenta o le hace burla a CM Punk con el gesto del Go to Sleep y haciendo o intentando hacer el GTS, que no le sale. Después pasamos un momento en el que CM Punk le roba el Superman Punch y una Spear que no llega a hacer. Me gustó la referencia o la burla mutuamente para dejar en claro que uno es superior que el otro y la chingada, pero aquí es justo lo que digo. Yo sentí que el Superman Punch de Punk estuvo horrible porque lo hizo muy lento, pero también después el toque en el que Punk mete Lula Fala estuvo muy chingón porque, como lo digo, siento yo que la lucha se sintió bastante personal y ese tipo de detalles me gustan bastante en este tipo de luchas. Pasamos a otra secuencia que me gustó mucho, que es una secuencia en la que Punk le hace una Anaconda Vice a Roman Reigns pasa una guillotina, Punk intenta un sharpshooter y termina en una guillotina de Roman Reigns, que como lo dije en la lucha de Rhea Jade, que ese tipo de secuencias a mí me gusta bastante, sea el movimiento que sea o sean los movimientos que sean. Cuando hacen secuencias de ese estilo en el que contrarrestan un movimiento con otro, me gusta bastante. Después pasamos a otro momento polémico en la lucha, a mi parecer, que es cuando Roman o Punk distrae al referee aventándole la venda y de ahí le da un golpe abajo a Roman Reigns, que honestamente se me hizo un poco innecesario. Tiene lógica en la historia, tanto por lo que pasa el año pasado con la traición de Paul Heyman a Roman, tanto para darle más ese toque de desesperación o de mantener ese toque personal en la lucha, pero honestamente a mí no me termina de gustar. Después pasamos a otro spot en la mesa de comentaristas, ahora en inglés, que es un codazo de Punk a Roman Reigns en la mesa, que me gustó el cómo lo hicieron porque ya lo habían ticiado al inicio de, bueno, no tan al inicio, pero ya lo habían ticiado antes en la lucha, pero siento yo que ahí también vuelven a perder bastante tiempo. Entonces, como lo digo, creo que en varios momentos de la lucha pierden bastante tiempo, ya sea vendiendo que los golpes son bastante fuertes, que están cansados o haciendo burlas y demás. Entonces siento yo que es un problema un poco grave de la lucha, pero honestamente la lucha fue bastante buena.
Y de ahí pasamos al final de la lucha. CM Punk intenta hacerle su... Es que no sé cómo se llama, güey, pero el back to back, digámosle, de GTS, en el que hace un GTS, Roman rebota en las cuerdas y se pone nuevamente sobre CM Punk, que se ve bien, pero queda inconcluso porque CM Punk está cansadísimo. Ese toque me gustó bastante, que los dos demuestran que estaban ya agotados, pero que no se querían dar por vencidos. Tanto Roman Reigns, tanto Punk lo dan a entender, y ese punto me gustó bastante. Y básicamente eso lleva a Punk a perder, porque después de que no puede hacer su back to back de GTS, Roman Reigns aprovecha, le hace 2 spears y se lleva la victoria. Como les digo, el final me gusta por cómo demuestran que los dos estaban agotados, pero que no se querían dar por vencidos, por demostrarle al otro que son superiores. Entonces es un detalle que a mí me gusta. Y pasando al tema del resultado, que como lo dije, Roman Reigns se lleva la victoria y se convierte en el nuevo World Heavyweight Championship. Es un resultado que para mí hasta el momento es 50-50, porque lo dije en las predicciones y lo he dicho bastante. Roman Reigns no te asegura que defienda el título constantemente. CM Punk sí. Dio un buen reinado, porque no fue un mal reinado, dio luchas cumplidoras, tirándole a buenas. Dio un reinado en el que estaba presente en la mayoría de los shows, entonces para mí eso es de respetarse. Por ejemplo, a comparación de su esposa, que estuvo un poco flojita, pero comparándolo entre Roman y Punk, Punk estuvo presente en casi todos los shows, defendía frecuentemente, defendía en Raw, defendía en Elimination Chamber, en casi todos los pay-per-views desde que se hizo campeón aparece. Entonces para mí ese punto es, o estaba bastante a favor de CM Punk. Y con Roman Reigns es algo que no sabemos si va a pasar. ¿Se puede comprometer a hacerlo? Sí, perfectamente. Pero honestamente dudo que Roman Reigns aparezca tan frecuentemente. Puede ser que lo haga, puede ser que su siguiente defensa sea en Backlash o que sea en Clash in Italy, pero puede ser también que aparezca hasta SummerSlam. Y ahí va a ser el punto del problema, ¿no? Si Roman Reigns no es capaz de comprometerse a dar un reinado en el que aparezca frecuentemente y perdemos el World Heavyweight Championship durante 3-4 meses, que básicamente el World Heavyweight Championship se creó para que hubiera un campeonato presente en los shows. Entonces ese punto no me termina de gustar. Depende obviamente de lo que hagan con Roman Reigns, si defiende constantemente. Y eso sí, únicamente espero que para SummerSlam se dé obligatoriamente el Roman Reigns contra Ova Femi o el Roman Reigns contra Gunther. Cualquiera de los dos me sirve, pero ojalá y sea más el Roman contra Ova, para ya establecer a Ova Femi a un nivel leyenda, porque honestamente lo que hicieron el día de hoy es lo mejor que pudieron haber sido con ese cabrón. Y Roman Reigns debe de entender que Ova Femi es el futuro de la WWE y debe de darle ese pase de antorcha como el cabrón dominante y la nueva cara de la empresa. Pero pues fuera de eso, no tengo nada más que comentar por parte de cada una de las luchas. Eso sí, tengo que decir sin ningún tipo de dudas, esta noche es infinitamente mejor que la noche 1. Esta noche sí cumple con lo que debe de ser un WrestleMania. Desde la primera hora, desde el Ova Femi contra Brock Lesnar, ya era infinitamente mejor que la noche 1, y poco a poco fueron cumpliendo con creces y dejaron claro que probablemente lo mejor que pueden hacer es convertir a WrestleMania nuevamente en un evento de una única noche, porque honestamente si no pueden buquear más de 5 luchas buenas, creo que sí habla bastante del nivel creativo actual, y creo que también debería de indicar que WrestleMania debería ser únicamente de una noche. Pasando a lo típico que hacemos en cada uno de los Premium Live Events, para mí la mejor lucha de la noche es, no sé si meterte el Main Event o la Ladder Match, aquí honestamente. Te voy a meter un empate porque los dos me gustaron muchísimo. Para mí son de las dos mejores luchas de todo WrestleMania, junto con el Rollins contra Gunther. Pero me es difícil seleccionar una, porque la Ladder Match es una muy buena Ladder Match, y la lucha entre Roman Reigns y CM Punk cumple bastante bien como el Main Event. Es de hecho un gran Main Event, y me sorprende para lo que genuinamente yo me esperaba de ambos, porque me esperaba una lucha cumplidora, pero no al nivel de lo que hicieron honestamente. La peor lucha de la noche para mí es el Trick Williams contra Sami Zayn, porque la sentí bastante lenta, y con ese final que para mí es bastante apresurado, creo que también le quita bastante puntos, a pesar de que no es tan mala como algunas de la noche 1, sí es para mí la peor de toda la noche 2. La lucha que más me decepcionó, te diría que el Dominic Mysterio contra Demon Balor, porque al hacerle una Street Fight me esperaba algo más de agresividad, algo más de intensidad, algo más de objetos, y fue algo bastante básico honestamente. Y también duró relativamente poco, no dura más de 10 minutos, entonces para mí también es una lucha que me decepciona. Y la lucha que más me sorprendió, sin ningún tipo de dudas, el Rhea contra Jade Cargill. Porque lo dicho, que le saquen una lucha decente tirando la buena a Jade Cargill es de ser alguien experto en el ring. Para mí es lo mejor que pudieron hacer,
juntar a Rhea con Jade Cargill y dio una lucha bastante interesante. Pero pues fuera de eso no tengo nada más que comentarles por parte de este show. Nos vamos a ver mañana con el resumen completo del magno evento en un solo video, y obviamente el martes con el resumen del Raw post WrestleMania 42. Si les gustó este video pueden dejarme un like, su hype si es que les sale la opción, suscribirse, comentar lo que ustedes quieran, qué opinan de la noche 2, qué opinan del retiro de Brock Lesnar, qué opinan de la ladder match, del main event, de la lucha de Rhea y Jade Cargill, qué opinan del nuevo rumbo con el World Heavyweight Championship, si creen que Roman Reigns puede ser un gran campeón o si el campeonato debe de quedarse con CM Punk, y también qué pasará con Uva Femi y su próximo rumbo. Genuinamente pueden comentar lo que ustedes quieran y como siempre les digo, nos estaremos viendo en el siguiente video.